¿Cómo es posible que miles de hilos de vidrio, más finos que un cabello humano, puedan transformarse en una barra capaz de soportar toneladas de peso y desafiar al acero? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Lo que parece una simple cuerda blanca y ligera es, en realidad, el resultado de décadas de innovación en ingeniería de materiales. Estamos hablando de la varilla de fibra de vidrio, un refuerzo que no se oxida. Es 4 veces más liviano que el acero y el doble de resistente a la tracción. Un material que, poco a poco, está reemplazando al acero en puentes, túneles y estructuras donde la humedad y la sal lo destruyen todo. La idea nació de crear un refuerzo que no se degradara en ambientes agresivos. Las primeras investigaciones surgieron en los años 60, cuando la industria aeroespacial buscaba compuestos ligeros y resistentes al calor. Con el tiempo, esa misma tecnología llegó a la construcción civil, donde el acero tradicional ya no podía con la corrosión. Hoy, en enormes plantas industriales, no se escucha el martilleo del metal, sino el zumbido de máquinas que desenrollan miles de hilos transparentes, los bañan en resina líquida y los convierten en barras sólidas y eternas. Un proceso donde la fuerza no se forja con fuego, sino con precisión, química y control. Y en este recorrido vamos a ver cada etapa. Desde la primera hebra de vidrio hasta la varilla terminada que sale brillante y lista para desafiar las estructuras. Suscríbete y si te quedas hasta el final vas a entender por qué muchos ingenieros ya miran al acero y piensan, podemos hacerlo mejor. Empecemos. El recorrido parte en el creel, una estructura metálica donde se instalan las bobinas que alimentarán toda la línea de producción. En cada bobina se encuentra un conjunto de filamentos continuos de fibra de vidrio, conocido como roving, que será el refuerzo principal de la varilla. Una sola línea puede contener cientos o incluso más de 1000 bobinas, organizadas de forma que el suministro de fibra sea constante y sin interrupciones. La fibra utilizada no es vidrio común, se trata de fibra E o SR, materiales especiales fabricados al fundir vidrio a más de 1500 grados centígrados y hacerlo pasar por microorificios que producen filamentos de apenas 10 a 20 micras de espesor, mucho más finos que un cabello humano. Antes de arrancar la línea, los operarios verifican que todas las bobinas giren libremente, que la tensión sea uniforme y que la superficie del hilo sea compatible con la resina que se usará después. Una vez que las bobinas del creel comienzan a liberar los hilos, cada filamento debe mantener una trayectoria exacta. Para lograrlo, el material pasa por un sistema de guiado y separación, compuesto por peines metálicos y anillas de cerámica, que ordenan los miles de filamentos y los mantienen paralelos entre sí. El objetivo de esta etapa es formar un haz uniforme, sin cruces, torsiones ni puntos de fricción que puedan dañar la fibra. Los técnicos controlan parámetros como la altura de entrada, el ángulo de paso y la limpieza de las guías, ya que cualquier partícula o rebaba podría cortar un hilo y generar defectos más adelante. Durante la operación se realizan inspecciones visuales constantes para detectar la presencia de pelusas, roturas o acumulaciones de polvo de vidrio. Cada cierto tiempo, las guías se limpian y lubrican para reducir el desgaste y mantener una fricción controlada. Antes de que las fibras lleguen al baño de resina, es fundamental que todas estén sometidas a la misma fuerza de tracción. En esta etapa, llamada tensionado homogéneo, se regulan los frenos o embragues de tensión instalados en cada línea del creel. Su función es sencilla pero crítica: garantizar que cada hilo trabaje por igual. Si un filamento queda demasiado flojo o, por el contrario, demasiado tenso, el conjunto perderá equilibrio y la varilla final podría presentar zonas débiles o deformaciones internas. Los equipos utilizan celdas de carga o sensores que miden la fuerza aplicada sobre los rovings. Según el diseño del producto, la tensión típica por hilo se mantiene dentro de un rango de 5 a 30 newtons, ajustado de forma automática o manual. Cuando un sensor detecta una desviación, ya sea por una bobina desgastada o por fricción irregular, el sistema emite una alarma y el operador puede sustituir la bobina sin detener la línea. Cuando las fibras ya están alineadas y tensionadas, pasan por un conjunto de boquillas o embudos de preformado, cuya función es compactarlas gradualmente hasta formar un solo haz con el diámetro necesario para la varilla final. Esta etapa se conoce como consolidación del haz seco, y su objetivo es lograr una estructura firme y uniforme, sin romper ni doblar los filamentos. Las boquillas guían las fibras a través de canales de diámetro decreciente, reduciendo el espacio entre ellas de forma progresiva. En algunos equipos se añaden rodillos lisos que ayudan a estabilizar la forma y eliminar vibraciones antes de entrar al baño de resina. Durante el paso se controlan parámetros como la compacidad del haz y su diámetro, que debe corresponder exactamente al tamaño del producto que se va a fabricar. Por ejemplo, 8, 12 o 16 milímetros.
Los operarios verifican la uniformidad con calibres y sensores de diámetro, asegurándose de que no haya filamentos sueltos ni acumulaciones. El siguiente paso es el baño de resina, donde el haz de fibras se transforma de un conjunto seco en una estructura cohesiva. Aquí, miles de filamentos pasan lentamente por una cubeta de resina líquida o por una cámara cerrada de impregnación, cuyo objetivo es humedecer y recubrir cada microfibra de forma completa. La resina actúa como el pegamento que unirá las fibras entre sí y le dará al material su rigidez final. Las fórmulas más comunes son resinas de poliéster o vinilester, utilizadas en aplicaciones generales, y resinas epoxi cuando se requiere mayor desempeño mecánico o resistencia química. Antes de que la resina impregne por completo el haz de fibras, se ajusta su formulación final mediante la incorporación de aditivos funcionales. Entre los aditivos más comunes se incluyen pigmentos, que permiten identificar el tipo o el diámetro de la varilla por color, inhibidores UV, que evitan el deterioro por exposición solar, retardantes de flama para mejorar el comportamiento ante el fuego, y según el diseño, promotores de adhesión, que aumentan la compatibilidad entre la resina y el concreto. Durante la operación se controlan parámetros como la temperatura y la viscosidad, que suele mantenerse entre 300 y 1000 centipoises, suficiente para que la resina penetre sin escurrir en exceso. Una vez que el haz de fibras ha sido impregnado, se realiza el preescurrido, una etapa clave para controlar la cantidad exacta de resina que quedará en el material. El objetivo es lograr una relación fibra-resina equilibrada, suficiente para recubrir completamente los filamentos, pero sin exceso de líquido que provoque goteos o genere zonas débiles al curar. Para ello, el conjunto pasa por rodillos dosificadores o por una boquilla calibrada situada antes del dado de moldeo. Estos elementos exprimen suavemente el haz, eliminando el exceso de resina superficial y asegurando una distribución uniforme entre las fibras. El parámetro más importante es la fracción volumétrica de fibra, que normalmente se mantiene entre 65% y 75%, dependiendo del diseño estructural del producto. Demasiada resina reduce la rigidez. Demasiado poco puede dejar poros y pérdida de cohesión. El control de calidad se realiza mediante pesaje por metro lineal o mediante ensayos de calcinación por lote, donde se quema la resina y se calcula el porcentaje real de fibra. El resultado final de esta etapa es un haz húmedo perfectamente dosificado, con la cantidad justa de resina para garantizar resistencia, estabilidad dimensional y una superficie uniforme antes del moldeo. El corazón del proceso es el dado calefactado, también conocido como matriz de conformado. Aquí, el haz impregnado entra en un canal metálico de diámetro perfectamente calibrado y pulido, que define la forma final de la varilla. El objetivo es compactar las fibras, eliminar el exceso de resina y asegurar una geometría uniforme. El dado funciona bajo dos principios: presión y temperatura controlada. A medida que el haz húmedo avanza por el canal, la fricción interna comprime el material, expulsando el exceso de resina mientras alinea y centra todas las fibras. Al mismo tiempo, el calentamiento del dado eleva la temperatura lo justo para iniciar la gelificación de la resina, es decir, el comienzo del curado químico, sin llegar a endurecerla por completo. La temperatura se ajusta cuidadosamente según el tipo de resina, en general entre 80 y 120 grados centígrados, para evitar sobrecurados o bloqueos dentro del canal. Durante el proceso se controlan parámetros como el diámetro exterior OD y la ovalidad mediante mediciones continuas en la salida del dado. A la salida del dado comienza una etapa crítica, la gelificación inicial, también conocida como precurado. En este punto, la resina inicia su transformación química, pasando de un estado líquido y pegajoso a un gel sólido y estable, capaz de conservar la forma de la barra sin deformarse. El objetivo de esta fase es estabilizar la geometría obtenida en el dado, evitando que el material se aplaste o se marque antes del curado completo. Aún no se busca resistencia estructural, solo que la barra mantenga su redondez y cohesión mientras continúa avanzando por la línea. El control de calidad se realiza principalmente mediante inspección visual, verificando que la superficie no presente arrugas, piel de naranja o zonas opacas, señales de un curado desigual. En algunos casos se emplean mediciones rápidas de dureza superficial para confirmar que el gel ha alcanzado la consistencia adecuada. Con la barra ya precurada y estable, llega el momento de darle su identidad visual y funcional, el nervado helicoidal, responsable de su adherencia al concreto. En esta etapa, la superficie lisa del perfil se transforma en una estructura con dientes, diseñada para anclarse firmemente dentro del hormigón.
El proceso se realiza mediante un cabezal de enrollado que aplica un cordón de fibra impregnada en resina sobre la barra aún caliente y blanda. Ese cordón se enrolla en forma de hélice a lo largo de toda su superficie, siguiendo un patrón controlado que define el paso, ángulo y separación entre relieves. Así se generan las nervaduras que, una vez curadas, quedarán integradas al cuerpo del material. En muchas líneas de producción se complementa este proceso con un arenado superficial, donde una fina lluvia de cuarzo molido o sílice cae sobre la resina fresca. Los granos quedan parcialmente embebidos, aumentando la rugosidad y mejorando el agarre con el concreto una vez fraguado. El control se centra en la uniformidad del patrón helicoidal y en la adherencia del material arenado, asegurando que el relieve quede firme y sin desprendimientos. El resultado es una barra con textura activa, capaz de transmitir esfuerzos al concreto y comportarse como una verdadera armadura estructural, pero sin los problemas de corrosión del acero. Tras el texturizado, la barra entra en el horno de curado, también llamado túnel de polimerización. Es aquí donde ocurre la transformación definitiva. La resina, que hasta ahora era un gel flexible, se convierte en un sólido estructural completamente reticulado. En esta etapa, la química se vuelve ingeniería. Los enlaces moleculares se entrecruzan, formando una red rígida que otorga a la varilla su resistencia mecánica y estabilidad térmica. El equipo consiste en un túnel calefactado de longitud variable, dividido en zonas de temperatura controlada. Cada tramo mantiene condiciones precisas para que el calor penetre de forma uniforme sin causar sobrecurado en la superficie ni gradientes internos. Las resinas insaturadas como poliéster o vinilester suelen curarse entre 180 y 220 grados centígrados, mientras que los sistemas epoxi requieren ciclos específicos de tiempo y temperatura definidos por su ficha técnica. La velocidad de la línea determina el tiempo de residencia dentro del horno, que puede variar desde pocos minutos hasta más de media hora, según el diámetro de la barra y el tipo de resina. Durante el proceso se registran continuamente los valores de temperatura y flujo de aire para garantizar uniformidad. Al final, se realiza un ensayo de dureza Barcol o una verificación térmica DMA por muestreo, confirmando que el curado ha sido completo. El resultado es una barra totalmente polimerizada, con una red molecular estable, alta resistencia a la tracción y sin tensiones internas, lista para enfriar, cortar y asumir su papel como refuerzo estructural duradero. Todo el proceso de fabricación depende de un solo motor silencioso. Los pullers, también conocidos como orugas de tracción. Su función es mantener en movimiento continuo todo el sistema, arrastrando la barra desde el creel hasta la salida del horno con una velocidad perfectamente constante. El equipo está formado por dos bandas o cadenas recubiertas con zapatas de goma, una superior y otra inferior, que sujetan firmemente la barra ya curada sin dañarla ni dejar marcas en su superficie. Estas orugas funcionan como un sistema de tracción sincronizado, controlado electrónicamente para garantizar una velocidad estable, normalmente entre 0,5 y 2,5 metros por minuto, según el diámetro y el tiempo de curado requerido. La presión de contacto debe ser la justa, suficiente para mover la barra sin deslizamientos, pero sin deformar ni aplastar el nervado recién formado. El sistema de control monitorea en tiempo real la carga del motor y las variaciones de torque, que actúan como indicadores directos de la estabilidad del proceso. Un aumento repentino de resistencia puede señalar exceso de resina, un sobrecurado o un atasco en el dado. El resultado es un flujo continuo, uniforme y sin tirones, condición indispensable para que la estructura interna del material quede intacta y libre de tensiones. En palabras sencillas, los pullers son los pulmones de la línea. Si laten con ritmo constante, toda la producción mantiene su equilibrio. Al salir del horno de curado, la barra aún conserva una temperatura elevada y tensiones internas producto del proceso de polimerización. Por eso, antes del corte, atraviesa una etapa de enfriamiento controlado, cuyo propósito es homogeneizar la temperatura y estabilizar la estructura del material. El sistema puede incluir una mesa de rodillos metálicos, donde la barra avanza lentamente mientras pierde calor por convección natural, o un túnel de aire templado que acelera el proceso mediante corrientes dirigidas. En ningún caso se utiliza enfriamiento brusco con agua o aire frío, ya que esto podría generar deformaciones, alabeos o fisuras internas. El parámetro clave es el descenso gradual de temperatura, diseñado para evitar tensiones diferenciales entre el núcleo y la superficie. Durante esta fase, los operarios verifican la rectitud o flecha máxima permitida y la contracción longitudinal, además de comprobar que la dureza superficial se mantenga constante. En este punto, la fibra de vidrio ya tiene toda su resistencia final y puede manipularse de forma segura. Llega el momento del corte sincronizado, donde cada pieza adquiere su longitud final de entrega.
El equipo más común es la sierra voladora, también llamada guillotina móvil, que se desplaza a la misma velocidad que la barra en movimiento. Durante una fracción de segundo, acompaña su avance, realiza el corte y regresa a su posición inicial sin interrumpir el flujo de producción. Este sistema evita golpes o deformaciones que podrían dañar la superficie o los nervios helicoidales. Las longitudes estándar suelen ser de 6, 9 o 12 metros, aunque la línea puede programarse para medidas especiales según el pedido. Se controla la tolerancia dimensional es de menos 5 milímetros típica y la perpendicularidad del corte, asegurando extremos rectos y sin astillas. El proceso se complementa con un sistema de extracción de polvo de fibra y un pulido ligero de los bordes para eliminar residuos. Tras el corte sincronizado, las barras llegan a la mesa de salida, donde se enfrían completamente a temperatura ambiente y se preparan para su agrupamiento. Esta etapa, aunque parece simple, es esencial para mantener la rectitud y la integridad superficial del producto. El área está equipada con mesas de rodillos o bastidores de apoyo, diseñados para sostener las varillas sin generar puntos de presión que puedan causar flexiones o marcas. Durante el apilado se colocan separadores entre capas para evitar contacto directo entre nervaduras y proteger el relieve helicoidal recién curado. Los operarios realizan una inspección visual final de superficie, verificando que no existan imperfecciones, manchas de resina o deformaciones. También se revisa la uniformidad del relieve y la presencia de arena adherida, que debe mantenerse intacta tras el corte. Al finalizar, las barras se agrupan por diámetro y longitud nominal, conformando lotes ordenados y estables listos para pasar al control de calidad y las pruebas mecánicas de rutina. En una línea moderna de fabricación, cada barra producida debe poder rastrearse hasta sus condiciones exactas de proceso. Por eso, tras el apilado, se realiza el marcado y registro de trazabilidad, una etapa clave para la gestión de calidad y la certificación del producto. El marcado puede hacerse mediante impresión por tinta industrial, inyección de código continuo o etiquetas adhesivas resistentes al calor y a la intemperie. En ellas se indican datos esenciales: diámetro nominal, tipo de resina, número de lote, fecha de producción y planta de origen. Esta información permite identificar rápidamente cada barra en obra o durante inspecciones técnicas. Además, las plantas más automatizadas integran este sistema con un registro digital, donde cada lote queda vinculado a los parámetros reales de fabricación: temperatura del horno, velocidad de tracción, porcentaje de resina, tensión de los hilos y resultados de los ensayos de laboratorio. De este modo, cualquier barra puede rastrearse desde su instalación hasta las condiciones exactas bajo las que fue producida, logrando una identificación clara, verificable y permanente que garantiza trazabilidad total tanto para el cliente como para auditorías de control y certificación. Ahora, las barras pasan a la etapa de empaque y protección, donde se preparan para su transporte y almacenamiento sin perder forma ni calidad. Dependiendo del diámetro y la longitud, las varillas se agrupan en paquetes compactos mediante flejado metálico o de poliéster, utilizando separadores y protectores plásticos en los extremos para evitar astillamientos o aplastamientos durante el traslado. Posteriormente, los lotes se envuelven con película estirable o termocontraíble que protege contra polvo, humedad y radiación solar. En el caso de los diámetros más pequeños, el material puede suministrarse en rollos o bobinas, siempre que el radio de curvatura permitido no comprometa la integridad estructural de las fibras. Cada paquete incorpora una etiqueta de identificación y un manual de recomendaciones donde se indican el radio mínimo de doblado, las condiciones de manejo, almacenamiento y las pautas para el corte en obra. Una vez empaquetadas, las barras pasan al área de almacenamiento. Las barras se apoyan siempre sobre soportes lineales y rectos, con separación uniforme, para prevenir pandeos o arqueos por peso propio o por apilamiento inadecuado. No se deben colocar cargas pesadas encima, especialmente en lotes de diámetros pequeños o en bobinas. En la parte logística, el bajo peso del material permite optimizar el transporte, cargando más metros lineales por viaje en comparación con el acero tradicional. Esto reduce costos de flete y emisiones de CO2, manteniendo la trazabilidad mediante guías electrónicas vinculadas a cada lote. Al final del recorrido, cuando las máquinas se detienen y el último haz de fibra sale del túnel, queda claro que esto no es solo una línea de producción, es una lección de precisión, de cómo la ciencia puede domesticar lo invisible y convertirlo en fuerza. Cada varilla que aquí se fabrica tiene algo que no se mide solo en megapascales o grados Celsius. Lleva la intención humana de construir mejor, de que los puentes duren más, de que las estructuras no se rindan ante el tiempo ni la corrosión. El vidrio, que alguna vez fue símbolo de fragilidad, aquí renace como un material que no teme al sol, ni al agua, ni al paso de los años.
No se oxida, no se dobla ante el clima y guarda en su interior la exactitud de un proceso donde nada sobra y nada falta. En un mundo que busca reducir, optimizar y resistir, este material no solo reemplaza al acero, lo supera en silencio, demostrando que la verdadera fortaleza no siempre se forja con fuego, sino con conocimiento. Así concluye este viaje industrial, desde un hilo casi invisible hasta una estructura capaz de sostener el futuro. Y si este recorrido te hizo mirar distinto lo que hay dentro del concreto, déjanos saberlo en los comentarios, queremos leerte. Tu opinión impulsa el siguiente episodio. Si te gustó este proceso, apóyalo con un like, porque detrás de cada historia como esta hay pura ciencia y tecnología. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos viajes al corazón de las fábricas, los materiales y las ideas que están cambiando el mundo. Porque aquí, cada semana, te mostramos cómo la ingeniería convierte lo invisible en lo imprescindible.